mismo dijo que era más famoso que Jesucristo, y tenía razón. Había lugares en el mundo donde se reían con él y en los que nunca habían oído hablar de Jesucristo. Charles Chaplin. Un 16 de abril de 1889 nace en la calle este de Walworth, uno de los barrios más pobres de Londres. Su padre fue el señor Charles Spencer Chaplin, actor y cantante del Music Hall, mientras que su madre, Hannah Chaplin, que también lo fue, era conocida en el espectáculo bajo el seudónimo de Lily Harley. Ambos se separaron antes de que él cumpliera 3 años. Chaplin tenía un medio hermano, Sidney John Hawkes. El padre, como la mayoría de los que trabajaban en ese mundo, se acostumbró a la bebida y terminó siendo alcohólico. Su padre se marchó para recorrer los teatros de variedades americanos y cuando regresó a casa, un año más tarde, descubrió que tenía un nuevo recién nacido al que no esperaba. La señora Chaplin había mantenido una aventura con otro intérprete de los teatros. Creo que fue en ese momento cuando el señor Chaplin la dejó y empezó a beber. Debido a eso atendía muy poco a sus hijos, pero aún así, Chaplin y su hermano tuvieron que vivir con él y su amante, ya que su madre había sido internada en un asilo a causa de sus serios problemas psiquiátricos. Chaplin comentó más tarde que los momentos que más apreciaba eran los que pasaba con ella cuando se encontraba bien. I shall always remember the top room at 3 Pound Hall Terrace, where I lived as a boy. A la edad de 5 años ya se veía que iba a ser un prodigio. Cuando tenía 5 años y la carrera de su madre estaba en declive, ella cantaba en un teatro que había en los barracones militares y Charlie se quedaba entre bastidores. Un día su madre se quedó sin voz en mitad de una canción y no pudo seguir actuando. ¿Qué sucedió luego? ¿Le puso la madre en el escenario? ¿Subió él? El caso es que aquel muchacho salió a cantar una canción y fue un gran éxito. El público se quedó entusiasmado con aquel número y empezaron a llover monedas sobre el escenario. Él hizo un gesto muy suyo, recogió las monedas y entonó otra canción. 2 años más tarde, al cumplir los 7, fue internado en un orfanato y 3 años después, teniendo ya 10, encontró trabajo en el Music Hall uniéndose a un grupo de jóvenes bailarines, los 8 muchachos de Lancashire, con el que ofreció espectáculos en diferentes teatros de Londres y en el resto de Inglaterra. En 1901 desgraciadamente fallece su padre de cirrosis con solo 37 años y tristemente fue enterrado en una fosa común y sin nombre. Chaplin también alternaba el teatro con varias profesiones como la de recadero, soplador de vidrio y vendedor callejero. En 1908 ingresa en la compañía de mimos Fred Carno, compañía que jugó un papel fundamental en su formación artística y en la que debutó con un papel cómico en la obra El partido de fútbol, y ya en 1909 había actuado en los principales teatros de variedades de París. ¿Por qué pensaban que Charles Chaplin tenía tanto talento? Steven Weisman tiene una teoría. Si una persona ha tenido una infancia muy infeliz, de adulto tendrá una vida desastrosa o terminará siendo único en su campo. En términos de psicología se les conoce como invulnerables, y creo que Chaplin era uno de esos invulnerables. Entre 1910 y 1912 hizo su primera gira por Estados Unidos, y ya para finales de ese año, había recorrido Canadá, Nueva York, Chicago, Fall River y Filadelfia, entre otros. Un año más tarde, en 1913, presenta el éxito más grande de la gira, Una noche en un music hall inglés, donde encarna el personaje de un alcohólico que altera el espectáculo, personaje con el que siempre conservó una cierta ternura. Por esos días recibe un telegrama de la compañía Keystone para que se reuniera con ellos, donde su director Max Sennett le ofreció un contrato por 1 año, pagándole $150 por 3 meses y 175 por los otros 9 restantes. Algo curioso de esa época era que solo la clase baja era la que iba al cine. Cuando entrabas en un cine, lo primero que te venía a la cara era el olor a desinfectante. Y no solo por el olor corporal, sino también por los insectos. Por eso las clases medias y altas nunca iban al cine. Un año más tarde, el 2 de febrero de 1914, Charles Chaplin hace su primera aparición cinematográfica en esta película, Charlotte periodista, pero tuvo muchas dificultades para adaptarse a las demandas de una película de acción,
por lo que tras haber terminado de filmar, Zenith sintió que había cometido un error muy costoso. Muchos historiadores coinciden en que Mabel Normand, que también trabajaba en la compañía, fue quien lo convenció de que le diera otra oportunidad. Y bendita ayuda, porque Chaplin rápidamente se convirtió en un éxito. Y fue entonces cuando creó su famoso personaje del vagabundo, también conocido como Charlotte, que lo acompañó toda su vida y que presentó durante la época del cine mudo en una comedia titulada Carreras sofocantes. En pocos meses, el pequeño vagabundo se convierte en la silueta favorita del estudio y el público solicita verla en todas las películas. 4 meses después, Charles Chaplin comenzó a dirigir sus propias películas. Como director, Charles Chaplin era un perfeccionista obsesivo. Llegaba a trabajar con 2 cámaras, filmaba los ensayos y repetía las tomas una y otra vez, incansablemente. Extremaba el juicio crítico sobre sus propias obras y prolongaba los rodajes sin reparar en los gastos, puliendo los más mínimos detalles hasta que se sentía satisfecho. Este fue uno de sus grandes éxitos, Charlotte Panadero, basada en la huelga de panaderos. La película se rodó solamente en 9 días y recaudó $130,000 en su primera temporada en taquilla, algo insólito para un cortometraje. También ese año vuelve a firmar un nuevo contrato con la productora SN para que dirigiera e interpretara 14 películas, pagándole $1,250 semanales y una prima de $10,000 en el momento de la firma. Una cifra fabulosa para un cómico de cine mudo. Esta fue una de ellas, Charlotte Vagabundo, protagonizada junto a Edna Purviance, actriz con un don artístico y cómico, a la que Chaplin hizo protagonista de sus películas y a la vez fue su compañera sentimental entre 1915 y 1917, aunque posteriormente esta relación continuaría de manera intermitente por varios años. Al entrar en S&A, Chaplin probablemente se dio cuenta de que su personaje tenía que levantar más simpatías y que no necesitaba como compañera una joven escuálida a la que dar puntapiés en el culo. Necesitaba una mujer más romántica y Edna tenía un rostro verdaderamente increíble. Y esta fue otra, Charlotte campeón de boxeo, su primer clásico según los biógrafos, y con la que comenzó a realizar películas con un inicio, un desarrollo y un final. Algo curioso de Charles Chaplin es que nunca elaboró un guión para sus películas. Yo llegaba al estudio. Comenzábamos temprano con la fresca, con un montón de electricistas feos que me miraban como diciendo, ¿qué irá a hacer este ahora? Llegas y te pones a trabajar y te emocionas con una idea, y de la emoción llega la invención. Y creo que todo trabajo creativo es fruto de la emoción y del entusiasmo. Un año más tarde, en 1915, el fenómeno de Charlotte comienza a ser un negocio. S&A empezó a comercializar la marca y el personaje de Chaplin en 1915. Estos son los objetos más antiguos que conservamos: un cuenco, una taza y un tazón. Su fama era tanta hasta este punto. Lo único que tenías que hacer si tenías un cine era poner un trozo de cartón con la foto recortada de Charlie a la entrada y escribir encima, está aquí. Y con eso llenabas la sala. Estaba tan centrado en su trabajo que no se había dado cuenta del alcance de su popularidad. En su autobiografía contará que durante un viaje en tren, al ver cómo aumentaba el número de gente en cada una de las estaciones, había pensado que en el tren viajaba alguien famoso, pero que luego se dio cuenta de que se trataba de él mismo. Tanta era la fama que había alcanzado, que se encontró con este problema. En vista del éxito comercial de las películas de Chaplin, Vagabundo, muchos empezaron a copiarlas. Chaplin empezó a demandar a aquellas personas y el juez terminó dando una descripción perfecta del personaje del pequeño vagabundo. Curiosamente, en el documento del veredicto se incluye un retrato de Charlie Chaplin vestido con su traje de vagabundo y una frase del juez que dice: "Este vagabundo es el vagabundo de Charlie Chaplin".
A lo largo de ese año firma esta película, Charlotte en el teatro, en la que interpreta a dos personajes. El del galán alegre en el escenario y el de un vagabundo sentado en el palco que arroja todo lo que encuentra a los pésimos actores que se van sucediendo. Al siguiente año 1916, exactamente en el mes de febrero, Chaplin y su hermano viajan a Nueva York para estudiar las numerosas propuestas cinematográficas que les llegan de todas partes. Pero al final deciden firmar con la Mutual Film Corporation, que le pagó $10,000 por semana y un bono de $150,000 al firmar para producir una docena de comedias de 2 rollos con condiciones excepcionales. Hasta la fecha ningún artista había ganado una fortuna similar. Esto hizo que Chaplin encarnara por fin el triunfo del sueño americano. Cuando le pagaron su primer salario, los de la Mutual sacaron una fotografía del cheque y lo publicaron en la prensa con la siguiente leyenda: aparte de la guerra, Chaplin es la cosa más cara de la historia. Y luego añadían, y lo vale, porque sabían que recuperarían su inversión, que es lo que sucedió. Comienza entonces a rodar en un estudio para él solo, el Lone Star Studio, donde Edna Purviance continuó siendo la protagonista femenina, pero incluyó además a Eric Campbell, Albert Austin y a Henry Bergman. Entre las películas estaba esta, El prestamista. También está otra, La calle de la Paz. Y especialmente esta, Charlotte Inmigrante. Escuchen ahora cómo elaboraba sus películas. Cuando Chaplin empezaba una película no tenía guión y no sabía qué iba a rodar. En otras palabras, rodaba hasta que la cosa funcionaba y luego decidía qué eliminaba y qué no eliminaba de la película. Después de estas y en ese mismo año vuelve a firmar un nuevo contrato. Esta vez con la Fest National, con la que al siguiente año 1918 produce 8 películas de 2 rollos por $1,075,000. Una de ellas fue esta, Vida de perro. Y esta otra, Armas al hombro. Chaplin siempre tuvo mucho éxito con las mujeres y se movía en escena como nadie. Tenía una forma característica de moverse en el escenario y ante la pantalla. Una forma única, probablemente porque era muy bajito. Si hubiera medido 1,80 m no se habría movido igual, no habría tenido la misma gracia ni la misma agilidad. Todas las mujeres caían rendidas a sus pies. Tan buen bailarín era que desde aquella época ya se había anticipado al famoso baile del Moonwalker de Michael Jackson. También ese mismo año se casa con la joven actriz Mildred Harris y escuchen por qué. Harris tiene solo 16 años cuando se queda embarazada de él. Ahora, bajo la mirada constante de los medios de comunicación, Chaplin no puede arriesgarse a generar un escándalo en el que hay implicada una menor. Chaplin en una oportunidad expresó: ella era joven y bonita, pero mis emociones eran muy encontradas. Sin estar enamorado, quería que nuestro matrimonio fuera un éxito, pero no lo fue. Después de eso, sucedió una desgracia. Mildred alumbra a un niño malformado que muere 3 días después. El matrimonio se convierte en un fiasco. Mildred lo demanda en los tribunales por crueldad mental y depravación sexual y obtiene el divorcio en noviembre de 1920.
Meses más tarde, un grupo constituido por Chaplin y 4 socios más fundaron la distribuidora de filmes United Artists en un intento por escapar del creciente poder de los demás distribuidores y financiadores. Al siguiente año 1921 firmaría una de las películas que más cautivó al público, El Chico. This is where I had to get ultra dramatic. And to do that, to cry, so the tears come out of your eyes naturally, it takes a bit of doing. And I can remember him explaining to me what he wanted me to do. Then he also explained why he wanted me to do that. And he said, because, Jackie, it's this little boy is being torn from his friend. And as he started to dramatize it, I saw it in my mind's eye. 2 años después, en 1923, ya tenía sus propios estudios en Hollywood, y por lo tanto, ello le permitió trabajar a un ritmo más relajado y centrarse más en la calidad de sus producciones, que a partir de ahora comenzarían a ser largometrajes. Un año después, en 1924, se casa con Lita Grey, con la que tuvo 2 hijos que nombró Charles y Sidney, este último en honor a su hermano, pero el matrimonio se rompió al siguiente año cuando ella le pidió el divorcio, por lo que la justicia le incautó su vivienda y su estudio de cine. Finalmente, la indemnizó con $1 millón. Al siguiente año 1925 llega esta película, La Quimera del Oro, que fue considerada la 7ª mejor del siglo XX, y en la que aparece la famosa escena del baile de los panecillos. También ese mismo año, con tanto éxito, es el primer actor del mundo en aparecer en la revista Times, y 2 años más tarde, en 1927, tras la llegada del cine sonoro, Chaplin siguió centrándose en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares o compuestas por él. Esta fue una de las que firmó en 1928, El Circo. Ese mismo año, desgraciadamente, fallece su madre a los 63 años, hecho del que comentó: pasó muchos años en manicomios, pero en sus últimos 7 vio a sus hijos triunfantes. Eso hizo que recobrara en parte su salud. 4 años después, en 1931, llega esta película que fue elogiada por su mezcla de comedia y sentimentalismo, y que pienso que tiene uno de los finales más bellos de la historia del cine. Luces de la ciudad. Cinco años más tarde, en 1936, filmaría esta, Tiempos Modernos, la última donde aparece con la vestimenta del vagabundo y la primera en la que se escuchó la voz de Charles Chaplin, aunque muchos la consideran muda de todas formas. En la misma, hace alegoría al maquinismo de la era industrial, el trabajador robot, la producción en serie y la diferencia de clases sociales. Esta escena que están viendo continúa siendo recordada en la actualidad, y también esta del final, donde lo vemos con la coprotagonista Paulette Goddard caminando por una carretera sin fin hacia el horizonte tomados de la mano. Además, la canción Smile que compuso para esta película fue interpretada por varios famosos como Nat King Cole, pero la versión más emotiva es esta que cantaron su hija Geraldine y su nieta Una Chaplin. You'll find that life is still worthwhile if you just Ese mismo año se casa con la actriz de esa película Paulette Goddard, y sobre ella comentó: cuando la conocí a fondo,
Vi que era una muchacha alegre y divertida. Yo me sentía desesperadamente solo y esperaba encontrar en algún lado un lindo rayo de sol. 4 años más tarde, en 1940, un año antes de que Estados Unidos interviniera en la Segunda Guerra Mundial, realiza su primera película hablada, El Gran Dictador, que significó un acto de desafío contra el nazismo. El hombre más amado del mundo y el hombre más detestado en aquella época eran muy parecidos. Nacieron con unos días de diferencia. Tenían casi la misma edad, la misma estatura, el mismo físico, así que resultaba muy tentador. Pero Chaplin fue presionado para que no la filmara. Uno de los que más lo hizo fue Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler, que comentó: Charles Chaplin es un pequeño judío despreciable. En la misma interpreta 2 personajes, el de Adenoy Hinkel y el de un barbero judío muy similar al vagabundo clásico. Finalmente, fue nominada en 5 categorías para los premios de la Academia, pero no le dieron ninguno. Un año más tarde se divorció de Paulette Goddard y 2 después, en 1943, volvió a casarse. Esta vez con Ona Onig, hija del dramaturgo Eugene Onig. Ella tenía 18 años y él 55, y cuando se fueron a casar él le dijo: «Cásate conmigo para enseñarte a vivir y enseñarme a morir». Y ella le respondió: «No, Charlie, me casaré contigo para que me enseñes a madurar y te enseñaré a ser joven hasta el final». Mi madre quería ser actriz y entonces se casó con papá y lo dejó. Decidió que no. Mi madre hizo una prueba de actriz, guapísima, preciosa, mirando para aquí, mirando para allá, con un pañuelo, haciendo de rusa. 3 años después, en 1946, ya habían tenido 2 hijos, Geraldine y Michael John. Y uno después, en 1947, en su comedia de humor negro Monsieur Verdoux, también criticó al capitalismo, siendo acusado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses por supuestas actividades antiamericanas, por lo que comenzaron a presionar a la fiscalía para que lo deportaran de Estados Unidos, alegando que su vida en Hollywood contribuía a destruir la fibra moral de América. En cuanto a ser un asesino, ¿no lo fomenta la misma sociedad? ¿No es la misma sociedad la que construye las armas con el único propósito de matar? ¿No se han utilizado estas armas para matar mujeres, incluso a niños inocentes, de una forma en verdad científica? Por otra parte, el funcionario J. Edgar Hoover, que se encargaba de la vigilancia política del FBI, había aportado archivos secretos sobre él, provocando que se buscara cualquier excusa para ingresarlo en la cárcel. Abiertamente racista, para quien un blanco vale por 2 negros, sexista declarado y profundamente homófobo, Hoover es, por encima de todo, anticomunista. Además de eso, esto hizo que fuera aún más criticado. Chaplin era considerado un mal ciudadano porque siempre había rechazado solicitar la nacionalidad estadounidense. Él decía: yo soy ciudadano del mundo, no necesito una nacionalidad adicional aparte de la que el azar me ha otorgado. Pero Charles Chaplin negó ser comunista y afirmó que solo era un traficante de la paz. No soy un subversivo, soy un demócrata progresista, no un socialista. Soy un patriota de la humanidad, un ciudadano del mundo. Siempre he amado a este país. En septiembre de 1952, estrena su película Candilejas, y para la misma también compuso la música, que llegó a ser un éxito con el nombre de Eternally. Un año más tarde, en 1953, por todos los problemas que había tenido con el gobierno norteamericano, tuvo que exiliarse en Suiza, y con motivo de su 64º cumpleaños, se trasladó a Ginebra y le hizo entrega al cónsul estadounidense de su permiso de retorno a Estados Unidos, con lo cual demostró su intención de no querer volver a ese país. Mi padre, cada vez que venía alguien famoso al estudio, filmaba y les hacía interpretar papeles, hacía juegos con ellos y siempre se filmaba. Y todo eso está guardado. Está Winston Churchill también, está un montón de gente. A finales de la década de 1960 llega esta película, La Condesa de Hong Kong. Durante el rodaje de la misma le celebran el 77 cumpleaños, pero al terminar la filmación su salud comenzó a disminuir.
11 años después, en 1971, fue condecorado por el ministro de Cultura Jacques Duhamel con el título de Comandante de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Escuchen ahora lo que hacía cuando salía a comer con su familia. Salíamos a los restaurantes y cada miércoles. Y entonces él ahí sí que pedía siempre un plato que se llama truiteau bleu, que es un pescado que hierven así, entero, y entonces tienes los ojos que te mira el pescado, ¿no? Y él siempre levantaba el plato y decía, Emma, mi amor, tú aquí. Y besaba el pescado en la boca, decía, y nosotros, oh, papá, por favor, pobre animal. Sacaba los ojos del pescado, oh, Emma, mi amor. Un año más tarde, en 1972, por fin le reconocen su trabajo al ganar un premio Oscar como Mejor Música Original por Candilejas. Allí recibió la ovación más larga de la historia de los Oscar. Nada más y nada menos que 12 minutos. Is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend. An emotional moment for me. And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And, oh, you're wonderful, sweet people. Thank you. Ese mismo año, además de los cuadros de asma que padecía, desgraciadamente se le diagnosticó demencia senil, aunque casi siempre solía pasear en silla de ruedas acompañado de su esposa. 5 años más tarde, en la Navidad de 1977, el 25 de diciembre, tristemente fallece a los 88 años de edad a las 4 horas mientras dormía en su residencia en Suiza. Casualmente, su hija recordó en varias entrevistas que a su padre jamás le había agradado la Navidad porque le recordaba la extrema pobreza que había pasado en su niñez. Posteriormente, tras una ceremonia íntima, fue enterrado en el cementerio del cantón de Vaud, pero el 1 de marzo de 1978 sucede algo fatídico. Su cadáver fue robado por 2 hombres polacos con el objetivo de extorsionar a su familia. Sin embargo, el plan fracasó. Los ladrones fueron capturados y sus restos fueron recuperados 11 semanas después, el 17 de mayo. Esto hizo que al ser nuevamente sepultado, lo hicieran bajo 1,8 metros de hormigón para evitar otros asaltos. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Y así llegamos al final de la historia de este gran genio. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil. Si existe el cine, es porque existió Charles Chaplin. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé.